Un saludo para todos los amigos y amigas que se conectan esta tarde. Bienvenidos a la segunda semana de las charlas en cuarentena organizadas por el PTC, el Partido de Trabajo de Colombia y la Juventud Patriótica para esta semana. Esta tarde tenemos la conferencia del doctor Carlos Arturo Guerrero, que se llama Coronavirus, Salud Pública y Política Internacional. Carlos Arturo Guerrero es médico de la Universidad del Valle, es magíster en farmacología y genética, doctor en biología molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un amigo muy cercano a nuestro. Es un investigador de primera línea en el país en temas de virus y sobre todo de rotavirus. Tiene una postura, además de su postura científica seria, reconocida a nivel nacional e internacional, tiene una postura política clara, y es conocedor y crítico de las políticas de salud y de la política internacional. En la última década, sobre todo a partir de este siglo, con la irrupción de las pandemias que se han presentado, Carlos Arturo ha sido consultor entre la comunidad científica y además ha aparecido en los medios de comunicación con bastante frecuencia, en programas de opinión, hablando sobre el tema. Con seguridad que les va a gustar esta conferencia. Para mañana los queremos invitar a escuchar a Edwin Palma, presidente de la Unión Sindical Obrera USO, en una charla sobre alternativas jurídicas a los abusos de los empleadores durante la crisis. Y para el próximo miércoles vamos con la doctora Carolina Corchon, médica psiquiatra, con la conferencia sobre coronavirus y salud mental. Bueno, los dejo entonces con el doctor Carlos Arturo Guerrero. Gracias. Buenas tardes. Hoy voy a hablar sobre coronavirus, específicamente sobre la pandemia y las implicaciones en salud pública y política internacional. Para entender lo que es la pandemia, voy a partir de algo muy sencillo, que es qué es un virus, luego qué son los coronavirus, y voy a hablar de algo que no se hace énfasis en las redes sociales ni en las noticias para poder entender, y por último, poder entender por qué Colombia y los países occidentales que tienen un régimen parecido al nuestro están condenados a sufrir las consecuencias terribles de la epidemia. Los virus no, digamos, la manera de definirlos es que son partículas o estructuras que dependen de las células eucariotas o procariotas. No son independientes, es decir, para poder existir dependen exclusivamente de otra célula. Hay dos tipos de virus que son envueltos por una proteína, que los hace más resistentes, y virus que tienen una membrana celular parecida a la membrana de una minicélula, o sea, exactamente de una célula. De hecho, para entender la epidemia hay que recordar que la membrana que tienen los virus no envueltos, que se llaman así, es extraída de la célula de donde infectaron. Quiere decir que si Pepito Pérez se infectó con coronavirus, el virus que sale de Pepito Pérez sale con la membrana de Pepito Pérez, y cuando infecta a otra persona saldrá con una nueva membrana de esa persona donde sale por segunda vez. Estos virus en general tienen una característica, y es que
tienen unas proteínas muy similares en esta parte superior a una corona, y entonces por eso le pusieron coronavirus. Los coronavirus son muy comunes en la naturaleza. La mayoría de los vertebrados tienen, cada especie tiene su propio coronavirus. Los humanos tenemos estos coronavirus antiguos que son causantes de gripas comunes desde hace mucho tiempo. Han surgido nuevas clases de coronavirus procedentes de animales. Uno es el MERS, que fue en Arabia Saudita, donde aparentemente el animal que lo originó fue un camello. El SARS, que originó en el 2002-2003 en China y que es el actual ancestro del nuevo coronavirus llamado COVID-19. Este aparentemente viene de un murciélago. Los humanos hemos sido golpeados últimamente por varias oleadas de virus nuevos. Dentro de esos que están aquí, entonces nuevamente está el SARS. Han habido otros coronavirus que han tenido muy poco impacto. Han tenido adenovirus, que son también causa de enfermedades respiratorias, y virus de la influenza. Dentro de los virus de la influenza, el muy famoso son los H1N1, los H1N5 y muchos otros que también son virus comunes que causan la gripa común y corriente. Y los virus que han causado ciertas epidemias, como el H1N, que causó la epidemia de la gripe española en 1918 y que mató a más de 50 millones de personas, y otras gripas que han ocasionado epidemias muy localizadas en determinados países. En general, para entender, los coronavirus tienen una proteína que se denomina S. Estas proteínas son las responsables de unirse al receptor de la célula, y una vez ingresa el virus a la célula, antes de entrar, se fusiona esta proteína con el receptor, y luego la misma proteína, otra parte de la proteína le sirve para unirse a la membrana y poder penetrar dentro de la célula. Tienen el nombre porque esta proteína, que es esta, se parece a una corona y por eso tienen ese nombre. Como dije antes, la membrana que tienen estos virus procede de la célula que infectaron, lo cual entonces es importante entenderlo, porque eso significa que los azúcares que tienen los virus están hechos con enzimas de la célula donde infectaron. El nuevo virus se cree que en esta proteína que está en este punto adquirió 6 aminoácidos que le permitieron unir azúcares especiales que los hace más afines a las azúcares que tienen los humanos. Eso significa que debió haber pasado de los animales al humano y del humano al animal, y en ese ir y venir adquirió la capacidad de utilizar la enzima humana que pone una rama de azúcares en este punto, que ahora lo hace fácil de unirse a los azúcares del tracto respiratorio superior humano y del tracto respiratorio inferior en la base del pulmón, que es donde realmente infecta. Entonces, esto hay que entenderlo porque eso significa que tanto los azúcares que el virus pone aquí, utilizando las enzimas humanas, simplemente lo que él hizo fue haber adquirido 6 aminoácidos más en esta zona que le permitieron ahí poner azúcares que antes no tenían, y el hecho que tenga esos
esos azúcares le confiere la capacidad de ahora unirse a los azúcares que tienen las células en la base del pulmón y de esa manera fusionarse posteriormente la porción de la proteína con las membranas de la célula y poder penetrar la célula. Entonces, esa capacidad de poner azúcares nuevos utilizando las enzimas de los humanos es lo que le ha permitido al virus ganar un proceso evolutivo en caso que el virus haya surgido de la naturaleza de la manera natural, o si lo manipularon, haya sido quien haya sido, con una intención de generar epidemia, pues simplemente lo que hicieron fue hacerle ganar ese tipo de mutaciones en el virus, y por eso está haciendo lo que está haciendo. La otra cosa que hay que entender es que los azúcares que están aquí alrededor de la membrana son propias del individuo. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes. Eso significa que una vez el virus infecta a un humano, el virus sale, esta membrana es propia del individuo donde infectó, los azúcares son de ese individuo, y cuando ingrese ese virus a un nuevo individuo, depende de con qué afinidad o con qué fuerza de unión se unen los azúcares que lleva el virus, sobre todo en esta parte, incluyendo los de estas proteínas, con los azúcares del tracto respiratorio de la nueva persona. ¿Por qué es importante eso? Porque un virus, si no logra unirse fuertemente de los azúcares del virus con los azúcares de la célula, basta con un estornudo o un carraspeo o simplemente hablando para que el virus salga de la boca o salga del tracto respiratorio y no pueda seguir avanzando, rodando hasta encontrar la célula con su receptor específico. Es decir, los azúcares que tienen los virus, que son adquiridos de la célula donde infectó, determinan la capacidad de unión a la célula y por ende la capacidad de infección. Un ejemplo notorio es que los virus de la influenza en las aves tienen un tipo de azúcar que solamente reconoce a uno de los azúcares denominados ácidos siálicos en las aves, y aunque ese virus infecta a un humano, como el azúcar que tienen las aves no está en la misma posición en los humanos, no puede entonces, aunque es el mismo azúcar, pero está en una diferente posición, en otro lugar de la rama, entonces el virus no puede llegar a reconocer el receptor, porque simplemente esas uniones con ese azúcar es de vital importancia. Un solo azúcar determinó que al cambiar unos aminoácidos que ahora sí reconocen el azúcar denominado ácido siálico, que está en otra posición y que ahora sí ese lo tienen los humanos, permitió el salto de las aves a los humanos. Entonces, los azúcares son muy importantes. No es fácil entenderlos y no es fácil explicarlos, porque por dos razones. Uno, porque es lo más complejo que hay en la célula, mucho más complejo que las mismas proteínas y mucho más complejo que el DNA y el RNA. Y en segundo lugar, porque en el mundo no tenemos una tecnología que permita identificar hoja por hoja o rama por rama del árbol. Hemos podido identificar el tronco, que son las proteínas, pero no las ramas. No tenemos una técnica en el mundo para identificar eso. Entonces, una vez el virus ingresa a la célula, desde este mismo momento se une a una proteína que empieza a generar especies reactivas de oxígeno,
una vez ingresa, se suelta de ese endosoma y se libera el RNA, infecta, o mejor, las proteínas se apoderan de la maquinaria de la célula, y al apoderarse de la maquinaria de la célula genera más especies reactivas de oxígeno, o sea, más oxidación. Esa oxidación a su vez la utiliza a su favor para ensamblarse rápidamente y volver a salir. Entonces, por eso es importante entender que este virus ha adquirido la capacidad de reconocer azúcares en las células de los humanos, y esa capacidad depende de los primeros procesos evolutivos que tuvo, que los puede ir cambiando en la medida en que avanzan los humanos. Probablemente en los primeros eventos o en los primeros pasajes lo hizo o mutó y adquirió azúcares en personas que tenían determinado tipo de azúcares, que coincide hoy en día con que esos azúcares son más comunes en personas de más de 50 años o en personas que tienen ciertas enfermedades de base como la diabetes, enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que los azúcares que nosotros tenemos en las células cambian a lo largo de la vida. Nosotros ponemos azúcares a las proteínas y las células tienen azúcares en sus células que van cambiando en el recién nacido, en el lactante, en el niño preescolar, en el adolescente y en la vejez. Esos cambios determinan que con la edad seamos susceptibles a determinadas infecciones y no a otras. Por ejemplo, los niños son susceptibles a una bacteria como la Escherichia coli, muy común en el tracto digestivo y en el tracto urinario, y por eso la mayoría de las infecciones en los recién nacidos obedecen a esa bacteria. En cambio, los adultos no tenemos los azúcares y la bacteria no se pega fácil, y por lo tanto esa bacteria no puede infectar el tracto respiratorio superior como si lo hacen los recién nacidos o en los niños. Pero en la medida que envejecemos, como cambiamos de azúcar, ahora nos volvemos sensibles a otros virus y a otras bacterias. Entonces, el hecho de que el coronavirus actualmente esté golpeando más a determinada población, la única manera de explicarlo, que se ha demostrado, eso que estoy explicando, para virus como el SARS y para otros virus como el de la influenza, quizás el que más se conoce en el mundo es el virus que yo manejo, que es el de rotavirus. Es el que más se conoce de esto que estoy hablando, en donde entonces el tipo de azúcar que tenga, o el tipo de aminoácidos que tenga el virus, y que determina a qué grupos de azúcares se pega, determina que las personas sean sensibles dependiendo si tienen esos grupos de azúcares o no. Un ejemplo es el de esto es un ejemplo aquí para entender. Estas ramas de azúcares están pegadas a las proteínas. La manera como se ponen esas ramas en las levaduras es muy distinta a los insectos, es muy distinta a los animales, es muy distinto en las plantas, y en los humanos, digamos que ponemos esa rama de una manera homogénea, pero a la vez cada individuo pone su rama de azúcar. Es decir, aunque nos parecemos entre los humanos, no glicosilamos, nos parecemos con respecto a las plantas y con respecto a los animales, pero sin embargo cada humano a la vez tiene pequeñas diferencias que son muy importantes para determinar la susceptibilidad a la infección o no. Un ejemplo es que los virus actualmente, según la experiencia de los chinos, es que la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de individuos susceptibles en China fueron aquellas
individuos que tenían el grupo sanguíneo A. Como ustedes recuerdan, el grupo sanguíneo está dado por azúcares. Entonces, si no tiene ciertos azúcares, es O. Si tiene ciertos azúcares, es A. Y si tiene otros azúcares, es B. Y aquellos que tienen los dos serán AB. Entonces, se ha visto que determinados virus afectan más a los A, o a los B o a los O, dependiendo del virus y dependiendo de las épocas. Eso significa que si ese comportamiento, que es lo que se ve en estas figuras, está presentándose con mayor frecuencia en las personas de más de 80 años y disminuye esa susceptibilidad en la medida en que disminuye la edad, eso significa entonces que estos virus reconocen de alguna manera preferencial los azúcares que tienen estas personas. La otra cosa que se conoce es que hay enfermedades que modifican la expresión de las enzimas que ponen las ramas de azúcares. Entonces, lo mismo que el tipo de alimentación que tienen las personas. De tal manera que si comemos ciertos alimentos, modificamos parcialmente que tengamos ciertas ramas y no otras. Y eso determina que a la vez seamos susceptibles o no a determinados virus o bacterias. En este caso, lo que debe estar ocurriendo es que el virus, al infectar o al pegarse al tracto respiratorio de estas personas de menor edad, probablemente ellos se pega con muy baja afinidad, o sea, muy baja fuerza de unión, y entonces con el carraspeo, la tos o hablando se deshacen del virus, mientras que las personas en la medida que avanzan de edad tienen azúcar diferente que los hace más pegajoso el virus a esos azúcares, avanza más y le permite llegar hasta la base del pulmón, que es donde están las células con el receptor, con la enzima que receptora, ahí sí infectar, replicarse el virus y producir la enfermedad. Entonces, una de las características es que este virus ha adquirido por esos cambios mutacionales y de azúcares, adquirió una gran capacidad de infectar, como se observa en esta pendiente, lo que no ocurrió con estos virus. Como virólogo, me extraña y yo pienso que la humanidad va a tener mucho tiempo que razonar, hacer experimentos y a esclarecer si este virus es originado de manera natural o fue una siembra, ya sea accidental o una siembra intencional que hicieron y que estamos pagando las consecuencias de eso, porque es que el comportamiento normal de las virus que salen de la naturaleza para conquistar los individuos es que les queda muy difícil tener todos los cambios necesarios para adquirir con facilidad las uniones a los azúcares, porque tiene que elegir muchos azúcares y tiene que tener la afinidad. Y en segundo lugar, cuando ingresa, disponer con eficiencia de toda la maquinaria intracelular a su favor. Eso solamente lo logra con el transcurso de los años de evolución, no de un momento a otro. Eso es lo que es muy raro en esta epidemia. Entonces, la única explicación para mí es o que el SARS que originó venía circulando desde hace mucho tiempo y nadie se había dado cuenta, y estaba circulando y ocasionando muertes por ahí ocasionales, más no digamos de manera epidémica, y de un momento a otro adquiere la capacidad y viene, digamos, la epidemia que viene, si eso ocurrió de manera natural. La segunda es si eso lo manipularon en células y luego hicieron la siembra y pues estamos pagando, incluyendo los que lo sembraron, pagando las consecuencias de eso. De tal manera que la humanidad va a tener mucho tiempo, eso va a tardar por lo menos unos 5 o 6 años en determinar si eso ocurrió. Con la sola secuencia que es lo que están adelantando todo el mundo y que ya aquí hizo en Colombia, ya secuenciaron el virus, no determina nada, absolutamente nada. Ahí lo único que podemos decir es si ganó 1 o 2 aminoácidos, pero realmente si
todo lo que estoy hablando sobre azúcares y el complejo de la unión con el receptor, eso va a tomar años para poder estudiar y que estemos en paz y y eso solamente lo harán bajo condiciones de seguridad, etcétera, etcétera, y no tiene que ser de un laboratorio, sino muchos. Por eso están circulando muchos artículos, incluso, o pseudoartículos falsos, en los cuales dicen que el virus tiene segmentos de VIH, que tienen segmentos de la malaria, que tienen segmentos de la bacteria de la tuberculosis, etcétera, cosas que son absolutamente falsas. Ya se sabe que no los tiene, eso no es cierto. Entonces las teorías sobre si fue un evento natural es la que está, digamos, es la que predomina en este instante. La otra de que haya sido manejado en los laboratorios está muy difícil de probar. No hay, con las primeras cosas que conocemos, no hay manera de decirlo, excepto para mí por la rapidez con que aparece. ¿Por qué? Porque cuando aparecen epidemias, una de las nuevas de la naturaleza, una de las constantes es que, dado que no tienen todos los receptores ni todos los azúcares para unirse fácilmente, ni toda la maquinaria intracelular para unirse, para replicarse con facilidad dentro de la célula, requieren grandes cantidades de virus. Entonces, al requerir grandes cantidades de virus, solamente infectan a la gente que está muy cercana al paciente, y entonces con solo aislar esos individuos que entran en contacto con el paciente, con eso basta para parar la pandemia, como ocurrió con el SARS en el 2002-2003, o como ha ocurrido con otras epidemias, digamos, que se sabe surgen realmente de los animales de una manera espontánea. Entonces es quizás, digamos, la especulación para mí de que es muy raro esta epidemia. Yo ya he revisado epidemias como el hantavirus en Bolivia, en Brasil, el hantavirus en Argentina, que han tenido esos tipos de brotes, y realmente son brotes así como los menciono. Son más letales, es decir, matan al que le llegue, pero requiere grandes cantidades de virus y se controlan a la vez fácilmente. En cambio, este no. Este tiene la característica de que con solo hablar es contagioso, lo cual hace que si una persona que no logra que el virus no logra infectar a sus células, no se va a enfermar, pero sí puede transmitir el virus con gran facilidad, porque aparentemente o hasta ahora no se ha demostrado que se replique o que el virus infecte células del tracto respiratorio superior, o sea, de la garganta hacia la nariz, sino que necesita de las células, pero de la base del pulmón, y para llegar allá, pues necesita rodar mucho tiempo hasta llegar hasta el fondo del pulmón, y ahí sí replicarse, ahí sí producir viriones, y ahí sí enfermar, y dependiendo de las condiciones del paciente, morir o sobrevivir. ¿Qué es lo que está ocurriendo para entender entonces más? Es que este virus reconoce uno de los azúcares que se llaman ácido siálico, y resulta que ácido siálico, que es esta estructura, puede reunir muchos otros tipos de moléculas y ser modificado. Es decir, no todos tenemos el tipo de ácido siálico. A pesar de que lo tengamos en una misma posición, pueden variar, y eso determina que seamos susceptibles o no a una infección. Ahora, sin embargo, esos virus, repito, pueden no solamente requerir de ácido siálico, sino que requerir de azúcares que definen los grupos sanguíneos, u otro tipo de azúcares que tienen otros nombres, que son gangliósidos, y depende de con qué afinidad se pegan a este azúcar que esté en la punta de las proteínas o en la punta de los gangliósidos, o si es a grupos sanguíneos, entonces eso determinará, por ejemplo, de si la población dentro de unos años se haga la estadística y se demuestre si la misma tendencia que vieron en China se fue para toda la población mundial, es decir, que el grupo sanguíneo A es el más susceptible, es el que más está enfermando y es el que más está muriendo. Eso no se ha podido corroborar en otros países. O si, y si esos grupos sanguíneos, o si ha cambiado y entonces está mutando hacia otros grupos sanguíneos, que eso puede ocurrir, dado que
digamos, los azúcares que, que saca el virus son propios de cada paciente de donde infectó. Entonces pueden ocurrir, digamos, cambios que facilitan a que un virus empiece a ganar función y empiece a infectar otros individuos que en otros países no ocurría. Por ejemplo, en China, los recién nacidos nunca fueron infectados y a pesar de que nacieron de madres contaminadas, que el bebé nació en el hospital, pero en cambio en Estados Unidos ya murió el primero recién nacido de una madre infectada. Lo mismo en China no se vio que afectaba a jóvenes, pero en Francia y en Estados Unidos ya han muerto personas de 16 años y 17 años, lo cual significa que o las condiciones de los individuos eran susceptibles y tenían otros azúcares, o el virus cambió de manera de entrar a los azúcares y eso lo está volviendo más... esto es un ejemplo simplemente en el virus que yo manejo para decir cómo diferentes virus, dependiendo del grupo sanguíneo, todas estas cepas, dependiendo de dónde tenga uno ubicado, que es el ácido siálico, donde lo tengo ubicado, hará un solo azúcar, hará que determinadas cepas infecten a determinados individuos y no a otros. De tal manera que las uniones de los azúcares del virus con los azúcares que tengan los individuos es determinante para poder que el virus reconozca ahora sí el receptor proteico a donde entra. En ese sentido, como los virus cuando ingresan en general, incluyendo el coronavirus actual, el COVID-19, ingresan, generan especies reactivas de oxígeno aquí en el endosoma cuando está entrando y dentro de la célula. Entonces, en ese sentido, los antioxidantes deben disminuir la cantidad de viriones que se produce por célula una vez infecta. En ese sentido es que he recomendado, con base en lo que se conoce de los coronavirus y en base a lo que se conoce con otros virus que hacen eso, o sea, hay experiencias anecdóticas, digo anecdóticas de los médicos, en los cuales refieren que el N-acetilcisteína, que es un fármaco antioxidante, al darlo a los pacientes disminuyen. Sin embargo, obviamente este no evita la infección y no cura al paciente en el sentido de simplemente disminuye los números de viriones, pero no para el paciente que está en UCI, en cuidados intensivos de manera grave. Entonces es ideal para personas antes de enfermarse o antes de que adquieran, digamos, grandes cantidades de virus, tomar grandes cantidades de este medicamento de N-acetilcisteína o todos los productos que tengan esas propiedades. En general, ese producto lo que hace es que también hace que se alteren el ensamblaje del virus, porque los virus, tanto los coronavirus, aunque no se sabe del COVID-19 porque nadie lo ha estudiado, una de las cosas que debemos tener claro es que estamos manejando un virus que nadie, absolutamente nadie conoce, ni los chinos, ni los gringos, nadie en el mundo conoce. Por eso es que estamos combatiendo un enemigo oculto. O sea, no sabemos cómo entra la célula, no sabemos, lo que estoy hablando es sobre lo con eso del SARS y lo que se conoce de otros coronavirus, pero no del que está haciendo la epidemia. No sabemos qué tanto ha cambiado, qué tantas cosas nuevas tiene. Entonces, todas las cosas que estoy diciendo sobre la base de lo conocido. Estos virus necesitan formar puentes de azufre y también romperlos, y para eso necesitan un mecanismo, es decir, por eso se benefician de una célula cuando está en condiciones oxidadas y disminuye el ensamblaje de los viriones cuando está en condiciones reducidas. Nosotros en el laboratorio lo que nos preguntamos era si los virus, para demostrar eso, si los virus cuando tenían condiciones oxidativas o las células las sometíamos a condiciones oxidativas, había más replicación de viriones. Entonces, para eso lo que hicimos fue utilizar
fármacos que ya se conoce que inducen oxidación, como son todos los que se utilizan para el cáncer, y lo comparamos con las células que no les pusimos nada, es decir, que infectaban normal. Y al poner esos virus, lo que observamos es que cuando la célula estaba en condiciones oxidativas, se producía mayor número de virus. Y en cambio, cuando nuevamente se ponía sustancias como la N-acetilcisteína, volvía a disminuir incluso más bajo que las células, mucho más bajo que las células donde no se puso nada. Es decir, eso significa entonces que los virus, como los coronavirus y los virus respiratorios y el virus que yo manejo, que es el rotavirus, utilizan las especies reactivas de oxígeno como un mecanismo para replicarse rápido dentro de la célula y salir rápidamente. Por eso, entonces, en esas condiciones, les recomiendo a la población mantener un estado antioxidado, tomando moléculas como la N-acetilcisteína para tener un balance más hacia antioxidante que prooxidante, y recordar que todas las sustancias prooxidantes que sobre todo irriten las vías del tracto respiratorio, como fumar, tomar alcohol, inhalar sustancias irritantes de las pinturas o las tinturas para el cabello, y en fin, todas las cosas irritantes, deberíamos en este momento de la pandemia disminuirlas drásticamente y mejor consumir productos que son prooxidantes de manera natural, como están en el jengibre, que no solamente todos los virus, estos que estoy mencionando, incluyendo los coronavirus, cuando ingresan, activan una vía inflamatoria. Esa vía inflamatoria denominada NF-κB, antes creíamos, la ciencia creía que la actividad inflamatoria era un mecanismo para defenderse contra los virus, y por eso incluso le decían a uno que no había que tomar nada, que ni aspirina, ni tomar ningún desinflamante, ni nada, que había que dejar que el virus tuviera su curso. Y todavía hay opiniones de médicos que dicen eso. Hoy en día, con lo que hemos aprendido, es que eso no es cierto. El virus, en ese proceso evolutivo, cuando infecta, no solamente genera ROS, sino que las especies reactivas de oxígeno estimulan la vía proinflamatoria, y el virus se beneficia de ese proceso proinflamatorio. Entonces, por eso, utilizar desde un comienzo en los síntomas de gripa ciertos desinflamantes y sustancias que bloqueen esos desinflamantes es muy útil, por lo menos para que la infección no sea tan fuerte. Dentro de esos de producto natural está el jengibre, está el ajo, que de hecho lo que tiene son grupos de cisteína sulfatadas, es parecido al comercial como la N-acetilcisteína. Está la cúrcuma, que en lo fundamental lo que hace es inhibir la generación de estas especies reactivas de oxígeno por muchas vías, y entonces es una condición muy útil. La otra cosa que nos deja ver la pandemia actual es que estos países occidentales estamos condenados a sufrirla y a morir mucha gente por una condición muy sencilla, en especial los Estados Unidos. Uno, porque China demostró que la única manera de combatir una epidemia tan grave como esta es con una dictadura, por así decirlo, en la cual el comportamiento del gobierno tiene que ser en un solo estilo, en una sola dirección, manejando todas las fuerzas sociales en una sola dirección, sin titubeos y sin darle pie a que el virus gane la batalla. La única manera como la lograron, y lo pueden encontrar ustedes en estos, hay muchos cortos en YouTube con este título, donde lo que se ve es que, en primer lugar, la condición del combatir la epidemia fue lo determinante, o sea que lo hicieron al estilo militar. De hecho, la orden fue al estilo militar. Una vez se recibe la orden,
todas las fuerzas la ejecutan de inmediato, era lo que se debería hacer. De hecho, los médicos que más se emplearon fueron los médicos del Ejército Popular de Liberación de China y otros médicos que eran del Partido Comunista Chino. El que tomó y el lideró fue el Partido Comunista Chino, y eso es lo que la gente no entiende, y por eso estamos llevados al desastre en nuestros países, incluyendo los Estados Unidos, porque no se trata solamente del avance tecnológico que lo tiene China y que en ese sentido lo podría tener los Estados Unidos, la robótica y todas las demás cosas. No lo tiene porque simplemente no tiene una organización social que le permita hacer énfasis o enfrentar una epidemia de la magnitud en que está ocurriendo. ¿Cómo lo enfrentó China? Primero, tiene una sociedad que cree en una organización social como es el Partido Comunista Chino. Y en segundo lugar, el que se puso al frente de la pelea fue el Partido Comunista Chino. El grueso de los médicos, el 90% de los médicos que estuvieron al frente de la pelea eran miembros del Partido Comunista Chino. No eran los médicos, en cambio, de los Estados Unidos. Ustedes habrán visto por noticieros médicos que lloran porque no tienen la valentía, ni tienen la filosofía, ni tienen la entereza, ni la disciplina que solamente se adquiere por años, forjados por años, con toda una filosofía y una manera de ver el mundo para enfrentar esas cosas difíciles. Ustedes ven médicos en todos los países llorando y quebrándose porque tienen miedo de ir a enfrentar algo desconocidos. En cambio, en China, toda la organización la dirigieron para mandar a unos soldados médicos al frente de la guerra, y donde les garantizaban que les suministraban todo el equipo indispensable. Verán videos de cómo ellos tenían 3 trajes: el traje normal que tiene un médico, un segundo traje que es de color azul, un segundo traje que tiene otro color, no recuerdo qué era, creo que es verde, y encima del primer traje tienen guantes y tienen botas. Encima del segundo traje nuevamente otros guantes y otras botas y una mascarilla. Encima de ese tienen este traje blanco que tiene nuevamente otra mascarilla, gafas o una careta y cubiertos de lado a lado. Ustedes han visto las noticias de cómo en Estados Unidos no hay ni caretas, siquiera caretas solas, menos toda la indumentaria. Y habrán visto imágenes de cómo los personal de salud está utilizando bolsas de la basura para cubrir el cuerpo porque no tienen material para eso. Y en segundo lugar, el problema es que además de que carecen de ese material indispensable y elemental, no tienen ni la fuerza, ni la mentalidad, ni la ideología que los haga, digamos, entender la magnitud de las cosas y lo que deben combatir. En China tenemos un pueblo que cree en su partido, obedece las órdenes del partido, y en segundo lugar un partido que se hace al frente y organiza no solamente los médicos del partido, sino la gente en los barrios, la que organiza, la que se pone en las esquinas, la que trasnocha, la que llama la lista, la que está pendiente, es los individuos del partido de cada esquina, de cada barrio, de cada cuadra, que son del partido, son los que organizaron a cada cuadra, a cada barrio, a cada ciudad. No de otra manera se hubiera entendido. Eso no lo puede hacer ni los de Estados Unidos, ni Italia, ni nadie. El otro que lo puede hacer son los cubanos, que es lo que lo están haciendo, también con todas sus debilidades y todo, pero lo están haciendo. Por eso lo hicieron en Vietnam, y por eso lo hicieron en Camboya, y por eso esos países lograron hacerlo de la misma manera en que lo hicieron los chinos y lograron tener éxito. Otras estrategias la han aplicado, como Corea del Sur,
que no tiene ese tipo de cosas, pero que, digamos, tienen otra disciplina y tienen otra, y lo hicieron más o menos de la misma manera, pero esa organización lo hicieron a tiempo y lograron controlar la epidemia, y por eso el mundo occidental nunca menciona a China, sino que menciona a Corea del Sur, porque allá no hubo el Partido Comunista, porque si mencionan a China tienen que mencionar al Partido Comunista, que fue el que organizó todo. Entonces intentan decir que hay que mirar, y siempre que mencionan hacia Asia, mencionan a Corea del Sur y no a China. Entonces, como ven aquí todas estas frases sacadas de estos documentales que están en CGTN en español, las órdenes del Partido Comunista era poner por encima la salud del pueblo con respecto a la economía. En esta imagen, ustedes lo que están viendo es cómo los miembros del partido eran los que organizaron quiénes salían y quiénes no entraban en barrio por barrio y cuadra por cuadra. Y en esta imagen, ustedes lo que están viendo es cómo los militantes médicos del Partido Comunista juran para ir a estar al frente, y cómo el 90% de los médicos que enfrentaron eran médicos del partido, porque eran los únicos que tenían la claridad ideológica y mental para enfrentar de la magnitud y largas jornadas de trabajo de más de 12 horas de trabajo que les tocaba enfrentar y estar al frente de los pacientes y luchando por ellos y por los pacientes. Nadie más. Aquí usted ve los médicos muertos del miedo y del cansancio, y obviamente porque no cuentan ni con la ideología, ni con la política, ni con la filosofía para enfrentarlo. La otra cosa es que el principal dirigente que dirigió la epidemia en China es este epidemiólogo, que es a la vez miembro del Partido Comunista, ¿no? Es un epidemiólogo reconocido a nivel internacional. Él aquí está haciendo juramento a todos los médicos antes de lanzarse a la batalla, de ir a la guerra contra la epidemia. Y estas imágenes que ustedes observan aquí, también, como ve, es el Partido Comunista es el que tomó el mando y lograron ir a la guerra y entender que era una guerra contra un enemigo invisible, como era un virus que no conoce la humanidad y que se llama coronavirus. Mientras que en nuestro medio es el caos, la desorganización, la indisciplina, no solamente de la gente para entender la gravedad de los asuntos, sino que lo que prima es la economía, prima el interés personal, hay una desorganización total, no hay la ideología, no hay, y por eso estamos condenados. En lo que dije en una entrevista escrita que me hicieron, y me hicieron la pregunta que qué esperaba de Colombia, y lo resumí en que el presidente nos encomendó a la Virgen y no cree en la ciencia nuestra, porque nunca ha habido ciencia y porque nunca les interesó, porque ellos solamente creen en la ciencia de los Estados Unidos, pero en este momento ni los Estados Unidos los puede ayudar. En estos países, a pesar de la gran crisis que tiene Venezuela, es el que podrá mejor nuevamente, por la organización que tiene, buena o mala, pero mejor organizados que nosotros están en lo social, y por lo menos tienen a los tres únicos que están ayudando en el mundo, que es a Rusia, China y Cuba, o ayudándoles no solamente a organizar, sino con medidas efectivas de medicamentos, test. Y en cambio nosotros estamos, como dijo el presidente muy bien, encomendados solamente a la Virgen. Así es de que los que crean en dioses, lo único que les queda es orar, y los que creemos en la ciencia, lo único que nos queda es utilizar el conocimiento para protegernos y proteger nuestra familia, porque no esperemos nada ni del gobierno ni de las estadísticas. Las estadísticas en Colombia va a ser un desastre, van a ocultar los muertos no los van a engrosar en las estadísticas para mostrar eficiencia del gobierno, no hay test suficientes para decir realmente cuánta gente va a morir por coronavirus.
Así que lo único que les pido es que se cuiden. En Estados Unidos están en la misma condición, no hay test suficientes para enfrentar la epidemia y no tienen la organización social y ya están calculando muy por debajo de lo que ocurre, que van a tener entre 100.000 a 200.000 muertos. Muchas gracias, espero les haya sido útil y entiendan la gravedad de la cosa. Cuídense a todos, muchas gracias. Mostrar eficiencia del gobierno, muy por